en avisos para que sepan cuáles son las áreas que se van a evaluar, pero principalmente ustedes ya lo saben. Vamos a evaluar las notas de clase y los capítulos 1 al 4 del libro de texto. Capítulos 1 al 4 más notas de clase. Recuerden también que el próximo miércoles, durante el periodo que nos toca cubrir, van a tener ustedes habilitado un ejercicio en la plataforma Moodle para que puedan ver cómo son las actividades que se van a plantear en el examen y también para que puedan ustedes medir su tiempo, El ejercicio estará colocado a partir de las 6 de la tarde con 20 minutos y estará activo hasta las 7 de la noche para que puedan ustedes tener entonces unos 40 minutos para ingresar a la plataforma, ver las actividades, realizar las actividades y familiarizarse también con el proceso de realización de cada una de ellas. Por aquí me preguntan si el examen viene de los ejercicios que han estado ustedes realizando. Más o menos, más o menos. Mi consejo es que esperen al ejercicio de miércoles y vean allí más o menos qué es lo que se les pide. Recuerden siempre que capítulos del libro, sí, por supuesto, los ejercicios, seguramente, no, sin el seguramente. Los ejercicios también son parte de la forma de examinarse, pero también tomen en cuenta los contenidos que hemos visto acá. Por eso les digo, esperen ustedes también al miércoles a hacer el ejercicio que voy a plantearles para que puedan tener ya noción de cómo está diseñada su prueba del jueves. Entonces, el miércoles 19, no, miércoles 19, no, el miércoles 23 de agosto nos vemos en sesión de clase. Acá, los primeros minutos, yo aquí les explico qué es lo que van a ver ustedes en el ejercicio y después ya a las 6:20 se retiran ustedes de la sesión y pasan directamente a la plataforma Moodle para poder hacer el ejercicio planteado. Muy bien, voy a compartirles pantalla para que puedan ver la presentación de hoy. La presentación de la última sesión, de la sesión del miércoles, más la presentación que veamos hoy, van a estar colgadas a lo largo del fin de semana también en Moodle para que puedan ustedes completar el cuadro de contenidos que hemos visto en clase. Recuerden ustedes que así como les aparecen los contenidos ya colgados en Moodle, les aparecerán estas dos presentaciones. Básicamente es un enlace para que ustedes puedan descargarlas en PDF de un Drive. Sucede que Moodle nos permite subir archivos con una extensión de hasta 10 megas y las presentaciones planas en PowerPoint tienen muchos más, bastantes más, sobre todo por las imágenes. Creo que hay una que pesaba más de 300 megas, entonces mejor se las dejé en PDF para que las puedan ver allí como enlace. Las pueden ver directamente en el Drive o también las pueden bajar, no pasa absolutamente nada. Muy bien, estamos entonces en la sesión temática número 7. No es el número de clase, pero sí es la sesión temática número 7. En la última clase nos habíamos quedado platicando acerca de la moral y habíamos dicho, en principio, cómo la moral va a ser un factor importante filosóficamente hablando en el juego de la libertad. Que habíamos dicho de la libertad, habíamos dicho entre otras cosas que la libertad es la capacidad que tiene un individuo de elegir ante su realidad. Pero así bien es un término que se dice fácil, llevarlo a la práctica es muy complicado porque la libertad, como ya lo habíamos visto también, es un aspecto de nuestras vidas que está en constante ataque, que está en constante riesgo, que está bajo constantes amenazas porque siempre habrá alguien, siempre habrá algo que intenta coartarnos de nuestra propia libertad y trata de guiarnos por un camino que podrá parecer que nosotros hemos elegido, pero en realidad se nos ha impuesto. De esto se trata en muchas ocasiones el juego de la libertad. La libertad real, la libertad verdadera, consiste en tener la capacidad completa de poder tomar nuestras propias elecciones, de tomar nuestras propias decisiones con base en información veraz, con base en pensamiento crítico, con base en la verificación de datos, con base en el análisis de las circunstancias. Pero esa es la libertad más pequeña, la más extraña, la más rara,
Por lo general, siempre nos enfrentamos a una falsa libertad. Aquellas cosas que creemos que estamos haciendo libremente, que creemos que estamos decidiendo libremente, pero en realidad no lo son. Y para ello hablábamos siempre del ejemplo del anuncio de pollo o del anuncio de hamburguesa y de cómo también la manipulación sirve para coartar nuestras libertades. Y en su momento también decíamos, si alguien puede elaborar un discurso o un mensaje tan bien planificado para que conecte directamente con nuestras emociones y no podamos decir que no y tomemos una acción de consumo en aparente libertad, algo que supuestamente hemos decidido, pero ha sido una acción guiada, ha sido una acción impuesta. Si eso pasa con un alimento, con un producto masivo, con algo tecnológico, seguramente también pasará con otras cosas, como sobre todo como la política, ¿no? Siempre en política habrá alguien que quiera manipularnos, habrá alguien que quiera imponernos ideas, habrá alguien que, sobre todo, que quiera instrumentalizarnos para alcanzar sus propios fines. Y ante todas esas falsas libertades, que se parecen mucho, ¿no? A aquello de las falsas apariencias o las falsas realidades platónicas, siempre tenemos como buena arma de defensa el pensamiento crítico. Si hablamos en términos de este curso, le llamaríamos siempre como actitud filosófica, ¿no? Siempre debemos tener esta actitud de poder quitarnos el velo de la falsa apariencia y entender cada fenómeno como en realidad es, pero para efectos de la vida cotidiana podemos llamarle siempre andar con el pensamiento crítico en la frente, siempre andar de frente ante toda situación con pensamiento crítico, con dudas razonables, siempre tratando de verificar la información que se nos pone enfrente, para que al final toda decisión que tomemos, sea la que sea una decisión libre que hemos tomado nosotros realmente con base en la verificación, con base en la convicción que tenemos en aquello que estamos haciendo o dejando de hacer. Pero habíamos dicho también, ¿no? La libertad es un proceso intersubjetivo. Recuerden que habíamos dicho acerca de lo intersubjetivo. Lo intersubjetivo es esta corriente filosófica muy contemporánea que acepta la existencia del mundo fuera de la mente que la piensa, pero que también acepta que la interpretación de ese mundo existente fuera de la mente proviene del consenso entre distintos grupos de individuos que son afines a un fenómeno determinado. La libertad también resulta siendo intersubjetiva, también resulta siendo un proceso de consenso. Yo tengo libertad porque me autodetermino, pero así como yo lo hago, también hay otros individuos que se autodeterminan y también accionan en libertad. Entonces, ¿dónde está el límite de mi propia libertad? El límite de mi propia libertad estará siempre en el límite de la libertad del otro. Y a ese espacio de convergencia es lo que vamos a llamar moral. Sobre la moral vamos a hablar entonces a lo largo de esta clase, pero lo importante es entender también cómo aquello que llamamos moral siempre termina siendo un concepto bastante dualista. Lo moral no es más que la definición consensuada, sobre todo la definición consensuada de lo que está bien y lo que está mal, del bien y del mal, o de lo correcto y lo incorrecto. Si aplicamos desde el mismo término la palabra consensuado, esto nos lleva ya a pensar que la moral también va a ser intersubjetiva. La moral también va a ser un proceso de consenso entre individuos. Pero se va a complicar un poco, solo un poco, pero no es tan sencillo como decir únicamente si tenemos eh, una moral correcta o no. Por eso nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Quién nos dice que está bien y que está mal? ¿Quién nos dice que es correcto y que no es correcto? Toda sociedad, todo grupo de individuos, toda comunidad tiene una serie de saberes, una serie de conductas, una serie de normas que son en esencia tácitas. Consensuadas, sí, comunitarias, sí, pero tácitas. Tácitas, por ende abstractas y por ende también intangibles. No están en ninguna parte, no están escritas en ningún lado realmente, pero aún así las aceptamos y las adoptamos como parte de nuestro sistema de vida.
Ese sistema de saberes que nos permite entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer es lo que llamamos moral. Ojo, la moral sí es comunitaria, pero la moral es también algo tácito, algo intangible. Es ese amarre invisible que nos permite desarrollarnos o convivir de buena manera con nuestros semejantes en nuestro contexto más próximo. Ok, la moral entonces toma decisiones acerca de nuestra vida, nos rige en muchos sentidos, pero el hecho de ser comunitaria, por ende, o el hecho de ser comunitaria, nos habla de su carácter no espontáneo. No es espontánea la moral, debe ser un proceso o ha sido un proceso de consenso entre comunidades. Lo curioso es que, así como decimos un consenso entre comunidades, pues también podemos establecerlo, ¿no? Cada comunidad tendrá su propia moral. Cada comunidad tendrá sus propias normas. Y algo que funciona para nosotros puede que no funcione para otro grupo social. Nos pasa mucho con los factores culturales, ¿no? En muchas ocasiones, la moral occidental es distinta de la moral asiática, de la moral musulmana, por ejemplo, y hay diferencias y se nota, porque al ser un producto comunitario, al ser un producto social, la moral también está muy ligada con su propio contexto. Ahora bien, ¿qué tipo de complicaciones o qué tipo de vericuetos puede tener esta noción? El primero es la dicotomía o la lucha, por así decirlo, entre el dogma y el consenso. ¿Qué son dogmas? ¿Qué son los dogmas? Un dogma resulta siendo una idea incuestionable e inquebrantable que se nos impone. Los principales movimientos que imponen dogmas en sus sociedades son los movimientos religiosos. No me lo digan, no me lo escriban, no hace falta, pero piensen para ustedes mismas, para ustedes mismos. Si son practicantes de alguna religión, por ejemplo, piensen en los dogmas que esta religión tiene. Aquellas ideas que no podemos cuestionar, en las cuales debemos creer, en las cuales debemos creer a ciencia cierta que son inquebrantables. Insisto mucho, no me lo coloquen por acá, solo piénsenlo para ustedes. Esta noción del dogma siempre termina entrando en conflicto con la noción del consenso. Y en el caso de la lucha o de la idea o de la aplicación del bien y el mal, también es un punto interesante. Porque si bien todos los aspectos morales buscarán justamente ser consensuales, los dogmas buscarán ser imposiciones. Pero los dogmas no solo son religiosos, por supuesto. También hay dogmas sociales, también hay dogmas políticos en los cuales muchas veces caemos. Ok, ¿la clave dónde está? ¿Dónde está la clave de todo esto? La libertad, decíamos en algún momento, la libertad, decíamos en algún momento, es una responsabilidad del individuo. Es responsabilidad individual el poder construirse a cada instante con base en decisiones libres. La moral también es un proceso personal. Si bien es cierto, somos parte de un elemento comunitario que requiere del consenso para que podamos desenvolvernos comunitariamente, la moral también se puede asimilar y afrontar desde la individualidad, sobre todo con la distinción de lo correcto y lo incorrecto y también con la respuesta a la pregunta fundamental de la filosofía del qué debo hacer ante la realidad que me rodea. En la mayoría de los casos, nuestra moral aprendida se ha construido con base en una serie de imposiciones, con base en una serie de ideas que llegan a nosotros por figuras de referencia, de las cuales ya habíamos hablado en su momento, y dejamos de lado o escondemos nuestra propia identidad y nuestras propias creencias para encajar, para no entrar en conflicto con nuestros entornos familiares, sociales, religiosos, políticos, laborales. Y lo cierto es que el proceso moral también parte del autoconocimiento y parte también de la autoconstrucción. ¿Qué debo hacer?
que es correcto para mí, que no es correcto para mí. Cómo eso entra en conflicto con aquello que se nos ha impuesto o se nos ha dicho que debemos ser o debemos no ser también. Entonces, ¿cómo desarrollamos los procesos morales, sobre todo? ¿Cómo desarrollamos el proceso de lo moral como individuos? Esto tiene que ver un poco con el crecimiento individual, pero también con el crecimiento social. Y también, al hablar de crecimiento, está un poco implícita la noción del desarrollo del individuo a lo largo de su propio proceso vital, a lo largo de sus propias etapas de crecimiento como persona. Bien. La moral entonces parte siempre de un modelo preconvencional, siempre de un modelo preconvencional. Aquello que está bien y que está mal, siempre en un inicio proviene de figuras de autoridad o de dogmas que llegan a nosotros por la vía religiosa, por la vía social, por la vía política. Siempre. Toda sociedad en sus inicios se basa en estos postulados y de hecho toda persona también en principio se basa en estas ideas para construir su propia visión del bien y el mal. ¿Cómo sabemos que está bien cuando somos pequeños? Porque alguien nos dijo que está mal, que está bien. ¿Cómo sabemos que está mal? Alguien nos dijo que estaba mal. Y así fuimos formando nuestra propia idea, ¿no? Eventualmente, tanto individuos como sociedades pueden evolucionar a otra fase, a otro modelo, a un modelo convencional. Se le llama así, preconvencional o convencional. El modelo convencional es cuando entendemos el proceso de la construcción de lo correcto y lo incorrecto como un proceso social. Y es allí donde desarrollamos verdaderamente el concepto filosófico de lo moral, seres sociales que por medio del consenso generan estas normas o estos postulados tácitos, tácitos no escritos, intangibles, pero que de todas maneras nos rigen. ¿Qué nos demanda la filosofía? ¿Qué nos demanda el pensamiento crítico? ¿Qué nos demanda la construcción del propio yo? El propio yo, la filosofía, la actitud filosófica, si lo quieren poner en términos del curso, nos demanda siempre, a partir de la fase convencional de nuestra creencia en la moral, avanzar a aquello que vamos a llamar la fase postconvencional, que es cuando nos convertimos verdaderamente en individuos autónomos. Básicamente es esto, desarrollar una moral propia, desarrollar un concepto propio de lo que es correcto y lo que no, de qué debo hacer y qué no, a partir justamente de todo aquello en lo cual, de todos aquellos factores que ya conocemos, pero haciendo siempre el descarte de lo que no consideramos válido y agregando aquello que sí consideramos válido. Siempre, por supuesto, con decisiones, idealmente decisiones lo más libres posibles como individuos. Ahora bien, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa en estos casos? Sucede que como sociedades podemos tener muchas morales. Si como individuos tenemos muchas morales, también como pequeños grupos dentro de una sociedad podemos establecer muchas morales. Y ya no solo hablamos de la moral occidental versus la moral asiática, ni nada por el estilo. Dentro de un mismo contexto geográfico, ideológico, político, social, pueden existir diferentes versiones de qué está bien y qué no. Por ejemplo, si dentro de un mismo espacio, digamos un país, hay diferentes pensamientos religiosos, pues eso ya hablará de una multiplicidad de morales religiosas. La moral musulmana no es la misma moral que la moral cristiana. Ni la moral cristiana muchas veces va a ser la misma moral que la moral judía. Ni estas van a ser lo mismo que las morales taoístas o budistas o sintoístas, ni de otros pensamientos religiosos, por supuesto. Entonces, ya ahí tenemos, no un problema, pero al menos sí un punto de roce. Ok, Tom. Y eso es solo el aspecto religioso. Si dentro de un grupo determinado, digamos un país, hay muchas morales religiosas,
pero también hay muchos movimientos políticos. Esto conllevará a morales políticas diferentes. Para lo que un grupo político es correcto, puede que para otro no. Y habrá convergencia y habrá roce. Si dentro de un grupo social, digamos un país, para seguir redundando en la misma idea, hay diferentes grupos de personas con diferentes intereses, más allá de lo político y más allá de lo religioso,